Los salvos hacen la voluntad de Dios. Próximo es, muchos me dirán, Señor, Señor, y al final, los dos cimientos. Y con eso terminamos el Sermón del Monte. Bien, vamos a poner en las manos del Señor. Señor, te doy gracias por lo lindo que eres con nosotros, por tu amor, tu fidelidad, Señor, porque yo sé que cada momento, cada instante de nuestras vidas está en tus manos, Dios eterno. Toma control de mis labios, Espíritu Santo, amigo mío, y trae palabra a tu pueblo. Pon sabiduría en mi vida, en mi mente, en mi corazón, y abre nuestro entendimiento para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy va a estar basado en Mateo capítulo 7, versos 21 y 22 y 23. Es la porción que voy a leer, aunque el tema en sí está en el versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí es el tema de hoy. Porque dividí en dos partes esta porción. El tema del 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta frase me impactó y siempre me ha impactado y me seguirá impactando. Cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que si venimos los días de reunión, algunas congregaciones tienen varios días en las semanas, otros, como esta congregación, solamente los domingos, sea el día que sea o los días que sean. Muchos piensan que con cumplir en asistir a las reuniones ya está todo bien, o que con cumplir con sus ofrendas y sus diezmos está perfecto, ya somos salvos por ello. Pero aquí nos dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Como que se complica un poco esto, ¿verdad? Porque no es lo bonito que parezcamos, lo bien portados que seamos, las buenas obras que hagamos, lo que nos da la posibilidad de estar por la eternidad con el Señor. Y debe quedar muy bien guardado en nuestro corazón, porque debemos dejar esta fábula o este pensamiento erróneo de que con decir soy cristiano, con haber aceptado al Señor en mi corazón un día, con haberme bautizado, con eso basta, ya está todo libre y yo puedo hacer lo que quiera, pensar lo que quiera, decir lo que quiera. Y de todos modos el Señor es un Dios de amor y en base a su perdón vamos a ser salvos al final de cuentas. Más, algunos he visto que dicen con que después me recen tantos días después de mi muerte, primero 8 días, o el novenario, después cada año, y con eso van a sacar mi alma del purgatorio. Otros más dicen con que yo me bautice en el nombre de aquella persona, la voy a salvar ya estando muerta. Entonces tenemos la posibilidad de ser salvos a través del sacrificio de otra persona común y corriente como yo, más corriente que común. Y la Biblia no enseña eso. ¿Por qué? Porque el único que da salvación es Jesús. Y esta salvación la vamos a obtener estando en vida. Decía un poeta tustepecano muy querido por la mayor parte de las personas en el tiempo en que vivió acá. Decía: en vida, mi hermano, en vida.
un doctor. Y así es Paino, sí, allá por el tecnológico tenía su casa. Y así es en la vida cristiana. En vida, mi hermano, en vida. Ahorita que estamos vivos es cuando tenemos la posibilidad de arrebatar el reino. Y la palabra dice que solamente los valientes lo arrebatan, porque hay que ser valiente. Los placeres de este mundo, lo que el mundo nos ofrece, es difícil rechazarlo. Solamente un loco, una persona que no está cuerda, rechaza las cosas tan bonitas que nos ofrece este mundo. Y debemos ser valientes para decir, stop, no, yo no lo hago porque mi mente, mi vista, mi vida está enfocada en algo mejor todavía de lo que me puede ofrecer este mundo. Y la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, yo dividí en varios incisos. El inciso A dice, recibimos el perdón mediante la fe y arrepentimiento genuino. Y yo tomé aquí una porción que viene en las Escrituras, en Lucas capítulo 15, yo tomé el verso 21-24 que dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que se me llame tu hijo. Esto lo dijo el hijo pródigo cuando llegó ante el padre. Pero la historia no es esta. La historia es que tenía un padre muy amoroso, que era dueño de todo lo que existía en esa región. Si ven que me duele mucho esta pierna al apoyarme, he andado sobre escaleras y todo eso y no aguanto el dolor. Y este joven, este padre tenía 2 hijos. Un hijo centrado, obediente, trataba de hacer lo mejor para agradar a su padre. Y el otro era un joven un poquito deschavetado, buscaba complacerse a sí mismo, no le importaba mucho, como no le había costado nada lo que tenía, lo que poseía su padre, entonces lo menospreciaba hasta cierto punto, veía con desdén todo lo que tenía su padre. Y un día se llenó de valor y dijo, papá, ¿sabes qué? Somos 2 nada más. ¿Por qué no repartes todo lo que tienes en 2? Si somos 2, yo tengo un solo hijo. Así que todo lo que poseo es de mi hijo. Es de mi hijo. Pero resulta que mis nietos ya empiezan a pelearse por lo que está. Por lo que hay. A mí me toca esto y a mí esto. Y están chiquitos los 2 y ya están viendo a quién le toca esto o aquello. Pero este varón tenía 2 hijos. Y le dijo el hijo menor, ¿sabes qué, papá? ¿Por qué no nos repartes? Ya que mi hermano mayor tenga lo suyo y yo tengo lo mío. Y le dijo el padre, me parece correcto, pues ya están grandes los 2, entonces le reparto sus bienes a cada uno y cada quien que haga crecer lo que tiene. El otro, más centrado, siguió, papá, lo que tú tienes es tuyo, mientras viva es tuyo, yo solamente trabajaré para que esto crezca, pero seguiré bajo tu cobertura, obedeciéndote a ti, trabajando para que tú estés como número 1 en lo que se haga aquí. Y el otro dijo, no, pues yo no tengo necesidad de estar bajo la cobertura de mi padre, mejor me voy, ¿sabes qué? Voy a vender todo lo que me toca a mí y me voy al otro lado. Y así dice la Biblia. Vendió todo lo que tenía y se fue a otro país y allá lo gastó en todos los deleites de este mundo. Despilfarró el regalo tan maravilloso que le había dado su padre.
Y es lo que hacemos nosotros. Tenemos un Padre Celestial que tiene dos tipos de hijos. Hijos centrados, amantes a su Padre, que están bajo su cobertura, lo aman, lo respetan, tratan de agradarlo en todo. Pero habemos otros que sí sabemos hijos de quién somos, que tenemos un Padre Celestial amoroso, que es dueño del cielo, de la tierra, del oro, de la plata, que todo lo que existe aquí es de Él y nosotros somos nada más administradores. Y sabemos que dio lo más preciado que tenía para liberar a sus hijos de la maldad, del odio, del rencor, de todo lo malo que existía. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de los dos hijos, uno tomó ese sacrificio para Él y siempre permaneció de rodillas diciéndole: Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, que soy pecador. Tomo este sacrificio como mío y me mantengo firme en lo que tú has diseñado para mí desde el principio. Sin embargo, hay otros que están dentro del mismo engranaje, que tienen el mismo Padre, pero toman con desdén el sacrificio de Jesús. Y aunque se dicen hijos, aunque han recibido a Jesús, han menospreciado el sacrificio de la cruz. Han menospreciado el regalo tan grande de la salvación. Y así lo hizo el hijo pródigo. Ya estando allá se acabó todo lo que tenía, gozó lo que tenía que gozar y se quedó sin nada. No había ya nada en su vida, estaba hueco por dentro. No había paz en su corazón, no había gozo en su corazón, se sentía vacío. Y empezó a buscar llenar eso que tenía interno que no sabía qué era, aunque sí tenía conocimiento de ello. Y dice que consiguió trabajo y le dieron trabajo de ir a criar puercos. ¿Por qué se refiere a los puercos aquí? Porque los puercos eran considerados inmundos dentro del pueblo de Israel. Entonces Jesús aplicó esta parábola para decirles: miren, los que han creído en Dios, los que son parte del pueblo escogido de Dios, prefieren andar entre la inmundicia. Y dice que este hombre tenía tanta hambre, tanto vacío en su interior, que deseaba llenarse con lo que los puercos comían. Y es lo que significa lo que te ofrece el mundo, esa vanidad, ese desperdicio, esa idolatría, esas cosas que no te llevan a nada bueno. Con eso se llenan un poco, van a la discoteca, toman lo que tengan que tomar, ingieren lo que tengan que ingerir y aparentemente en un momento se sienten llenos, se sienten libres, pero después trae una carga más pesada, una losa más pesada sobre la vida del hombre. Y así le pasaba a este muchacho, hasta que un día reaccionó y dijo: Señor, si en la casa de mi padre hay abundancia, y allá hay paz, hay gozo, hay felicidad, no falta nada, entonces ¿qué tengo que hacer? Se le prendió el foco y dice: entonces iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, acéptame en tu regazo, aunque sea como uno de tus siervos. El que hace la voluntad de mi Padre
si nosotros nos arrepentimos genuinamente y con fe vamos ante el Señor y decimos, Señor, perdóname, sea cual sea tu pecado, el Señor te la perdona. Y esta parábola dice que cuando el padre vio de lejos venir a su hijo que estaba perdido, no esperó a que le dijera, perdóname. No esperó a que se humillara, sino dice que el padre salió corriendo a buscarle. Y cuando lo vio cerca de él, lo abrazó y le dijo, hijo, has vuelto. A todos les digo, busquen el mejor vestido, el anillo, maten el mejor cordero, el becerro más gordo, y vamos a hacer fiesta, porque este se había perdido y ahora ha vuelto con nosotros. Y Él espera eso de todos, que volvamos al regazo del Padre, que nos arrepintamos por todo aquello malo que hemos hecho, porque todos en algún momento hemos cometido cosas que no agradan a Dios. La clave no es cometerlas, o el problema no es cometerlas, sino el problema es que lo hacemos y no nos arrepentimos por ello. Y mientras no haya un arrepentimiento genuino, no podemos hacer la voluntad de Dios. Esto es el principio de hacer la voluntad de Dios, arrepentirnos de todo corazón. El Hijo se aceptó con confianza que el Padre lo iba a aceptar y lo iba a perdonar. Y todos debemos acercarnos con confianza ante nuestro Padre Celestial, porque Él nos va a aceptar y nos va a perdonar. En el mismo Lucas capítulo 15, pero verso 7 dice, así les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que necesitan arrepentimiento. ¿Dios menosprecia a los justos que no necesitan arrepentimiento? No. Se goza con ellos. La misma palabra dice que para Dios es algo grato, algo muy hermoso que sus hijos dejen de existir en este mundo para ir con ellos. ¿Por qué? Porque están seguros, porque son sus hijos, están en su regazo. Pero cuando hay uno que está extraviado, el corazón del Padre se duele por él y anhela con todo corazón que aquel hijo venga a sus brazos y viva bajo su cobertura. El inciso B, la obediencia a la voluntad de Dios es una condición permanente para la salvación. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo. Es importante. Otra condición importante es que debemos hacer la voluntad de Dios, pero permanentemente. Permanentemente es todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Aún mientras dormimos, debemos estar moviéndonos dentro de la voluntad del Señor. Y esto ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo era estudiante, les he platicado. Teníamos tantos proyectos y más que me tocó llevar carga completa todo el tiempo. Quería salir en 7 semestres. Mi carrera de ingeniería era algo casi imposible y fue imposible. Aunque al final salí con 3 materias solamente, todo terminado, pero era algo tan difícil que por momentos no lograba sacar los proyectos. Y cuando me iba a acostar 3 horas que dormía en la noche, dormido llegaba a la solución del problema. Mi mente seguía con numeritos. Cuando tenía la solución me levantaba, papá, y ahí estaba, comprobaba y ya estaba todo. ¿Por qué? Porque mi mente estaba enfocada en ese proyecto. Y todos tenemos un proyecto aquí de vida de parte de Dios. Y nuestra mente debe estar enfocado
en ello. ¿Saben por qué les digo? Porque muchas veces en sueños el Señor me ha hablado sobre puntos importantes. Siempre he sido de los que me meto a algo y ahí estoy. Se ríen de mí porque me metí a hacer hortalizas y ahí estoy viendo de hortalizas y mi mundo es la hortaliza. Aprendiendo, porque me gusta aprender, me gusta investigar. Y me metí a la Biblia y debo 40 años casi metido allí, investigando del griego, del arameo, de esto, qué dice este otro y así, para aprender. Pero hay cosas que a veces no entiendo. Y me ha tocado, ya le he platicado, tenía una enfermedad que no me dejaba caminar, caminaba de aquí a la calle y ya no aguantaba. Y me tenía que sentar, agarrar, o mejor no lo hacía. Y una noche me tomó el Señor, cuando estaba dormido, y me dijo, esto es así, 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 así. Todo iba en contra de lo que yo pensaba. Y al final me dijo, y para que veas que soy yo que te estoy hablando, cuando te levantes no vas a tener esto. Siempre acostumbro levantarme a las 4 de la mañana, hoy me levanté a las 5, pero porque es domingo. A veces suelo quererme dormir aquí cuando está el mensaje, porque mucho desvelo, más cuando predica cierta persona. Y resulta que me levanto y lo primero que hice fue checar si mi sueño había algo de realidad. Y empiezo a checar como chamaco de 15 años, o sea, de ayer. Totalmente sano. Y así me ha pasado muchas veces. Me habla el Señor y me dice, para que veas que esto es mío, va a suceder esto. Y lo sucede. ¿Por qué? Porque soy un poco testarudo. Si veo que no va de acuerdo a mis conceptos, ahí voy y me pongo a investigar, a machetearle. Pero debemos, ¿qué? Ser permanentes en lo que estamos haciendo. Pensar, vivir, comer, todo. Que sea el Señor, el centro de nuestra vida. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Puede suceder, puede ser, no importa en qué lugar estés trabajando, con quién estés trabajando. Si Jesús es el centro de tu vida, vas a hacer luz donde quieras que estés. En lugar de hacerte un lado por ello, van a honrarte, vas a ser honrado por los demás, por lo que eres, por tu temperamento, por tu carácter, por tu forma de ser. La obediencia a la voluntad de Dios es una condición permanente. Así es como se debe adorarlo, dice, y no vivan como se vive en el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos capítulo 1, verso 1 y 2, capítulo 12, verso 1 y 2. Todos los versículos se los estoy dando de la nueva versión internacional. Este es lenguaje sencillo, pero todo lo demás es nueva versión internacional. No vamos a perder de vista la gracia, inciso C. No es muy largo, nada más una hora. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Es importante. No nos dio la salvación por nuestros méritos. Para los que son feos, no le da la salvación solamente a los guapos, aunque nosotros no somos excluidos de ella. La salvación es para todos, porque es por gracia, es un regalo inmerecido, un favor inmerecido de parte de Dios para todo el mundo. No merecemos ser salvos, pero gracias al amor infinito de Dios es que todos tenemos la posibilidad de
alcanzar salvación. Ustedes, Efesios 2, 8 y 10, lenguaje sencillo también, dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. Nadie que diga, yo me la gané, no. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Lo que les decía hace un rato. El verso 10. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Cuando nosotros estamos unidos con Cristo, ¿somos qué? Uno con Él. Por eso hace alusión al matrimonio. Cuando una pareja se casa y se une, la palabra dice que son una sola carne. Ya no son dos más, sino son uno. Y así en esa unidad perfecta deben vivir toda la vida. Unidos para siempre. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos hacemos ¿qué? Uno con Él. Su Espíritu se hace uno con nosotros. Por eso la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nada más ni nada menos que el Espíritu de Cristo en nosotros, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, el que pagó por nuestros pecados, el que nos dio libertad, ahora está unido a nosotros y nosotros estamos unidos a Él. Y esa unidad debe ser inquebrantable. No podemos separarnos. ¿Por qué? Porque esta unión está planeada desde el principio. Y es importante que nosotros aquilatemos lo que Él ha hecho por cada una de nuestras vidas, nuestra persona. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa gigantesca. ¿Por qué? Porque si tú aceptas al Señor con todo tu corazón, ¿sabes qué? Toda tu familia tiene la posibilidad de alcanzar esa salvación. Pero hay una cuestión. Va a llegar esta promesa a tu familia solamente si hay una unidad perfecta entre ti y Cristo. Si realmente estás unido a Él, todas las promesas van a llegar a los que estén unidos a ti. No hay pierde. No hay pierde. Madre, si tienes tu hijo que no es creyente, tu hijo va a alcanzar la gracia del Señor a través de tu unidad perfecta con Jesús. Esposo o esposa, si tu esposo o tu esposa no son creyentes verdaderos, si tú estás unido en una unión inquebrantable con Jesús, la promesa va a llegar a todos los que están contigo, a tu familia, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, a todos los que lleven tu carne. Cuando ellos están unidos a ti y tú a Jesús, esta unión es perfecta para todos ellos. ¿Por qué? Porque el Señor va a actuar en el corazón de ellos de la misma manera que va a actuar en ti y van a tener la necesidad de alcanzar el perdón de Jesús. Por eso nuestra oración diaria debe ser a favor de todos. Yo le decía a mi hijo ayer, ¿dónde vas, papi? A tal y tal lugar. Le digo, no te pregunto porque quiera tener control de tu vida, le digo, porque estoy todo el día intercediendo por ti, para que el Señor te prospere, te cuide, para que sus ángeles estén contigo, que estén en las rótulas, terminales, llantas, en todo, que vayas y regreses con bien. Él ya es cristiano, vive su vida cristiana.
Pero si tú tienes un hijo no creyente, haz lo mismo. Ahora, donde quiera que estés, no necesitas estar de rodillas. Donde quiera que estés, debes estar ahí intercediendo por aquel que amas. Y cuando tú estás conectado al Señor, va a llegar, es como la corriente eléctrica. Tú eres esas cosas, ¿cómo se llaman? Las clavijas de varios contactos. Si tú eres la clavija esa de varios contactos, si tú estás conectado a la fuente de poder original que es Jesucristo, tú vas a tener el mismo poder de la fuente. Así que todo aquel que esté conectado a ti va a tomar de su gracia. ¿Sí me entienden? Así que debemos buscar por el bien tuyo y por el bien de los tuyos. Y ya finalizamos con esto, el inciso D. Debemos responder positivamente a su gracia. ¿De qué manera vamos a responder? No voy a comentar nada. Voy a leer solamente lo que dice la palabra. Por eso, ya no vivan ni sean como antes. Efesios capítulo 4, versos 22 al 32 y terminamos. Por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Lo dice la palabra, dije que no iba a comentar, pero ahí va, de gratis. Para que sean como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para que sean como Él. ¿Por qué? Porque el primer Adán perdió la imagen y semejanza de Dios al pecar. Al aceptar al posterior Adán, que es Jesús, nosotros volvemos a retomar esa imagen y semejanza. Y ya somos más como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Todos nos molestamos en algún momento, pero una cosa es molestarte, enojarte, enfadarte, como tú quieras llamarlo, y otra cosa es que lo externes para echar a perder tu vida, tu alma, para hacer que se le revuelva el estómago al que está a tu lado. Por eso, si te enojas, conténtate, perdona si tienes que perdonar, pide perdón si tienes que pedir perdón y reconcíliate inmediatamente con Dios. Dice, el enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle oportunidad al diablo de tentarlos. Quien antes fue ladrón no debe dejar de robar y ahora trabajar bien con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras. No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Importante esto. La venida del Señor está a las puertas. Nótese, el Señor puede venir hoy mismo. No digan va a llegar dentro de 1000 años, 100 años. O en el último minuto cuando yo me muera, me arrepiento y ya, porque hay muchos planean bien su vida. Voy a hacer esto, aquello, lo otro, al final de cuentas, cuando ya me sienta a morir, le pido perdón a Dios y ya libré las consecuencias eternas. No.
Yo mismo que estoy aquí, bueno, muchos actualmente están muriendo detrás de un púlpito. Están predicando y de repente un paro al corazón y se mueren. No tenemos comprada la vida. Actualmente jóvenes, muy jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos están muriendo repentinamente. No esperemos al último momento. Mejor desde ahorita arrepintámonos, volvámonos al Señor. La venida del Señor está a las puertas. Y saben que si contristas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se aleja de ti. Y cuando Él venga, dice que va a haber una marca y no va a haber Adolfo de acuerdo a su comportamiento. Va a haber Adolfo de acuerdo a que si la marca que el Señor puso en mi vida está presente o no está presente. Como cuando muere una vaca en un atropellamiento, lo primero que hace la policía va y revisa el fierro que tiene la vaca, le toma una fotografía y eso lo investiga a ver a quién pertenece esa vaca. Es lo mismo con el Espíritu Santo, es el sello de Dios de pertenencia, de que tú ya eres salvo, que le perteneces a Dios. Imagínate que llegas a morir y cuando lleguen a ver, no está el sello de identidad que Dios ha puesto en él. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es el próximo mensaje. No sé cuándo me toque, pero este es el próximo mensaje. Vengan preparados, traigan cascos, pónganse almohadas, traigan bat para repeler lo que viene. Pero es importante que estemos preparados desde hoy, porque la venida del Señor está muy próxima. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos. Nada les cuesta, nada me cuesta. Y compasivos los unos con los otros.